Ok, sí, Cipriano, decime. No, que lo empecé a leer, la verdad, con mi cabeza, yo tengo la cabeza estallada, la verdad, en este momento me es muy difícil concentrarme y leer, pero empecé a leerlo y me pareció excepcional, realmente. No lo terminé, la Claro, verdad. nosotros hicimos, ¿se acuerdan? El No, año pasado una excepcional. discusión de Condillac, pero nos atuvimos al olfato, a la forma en que él trabajaba la estatua. eh, pero cuando uno avanza en el libro, él retoma la idea, hay una idea de Aristóteles que marca toda la historia de la filosofía y a la cual parece ser que Nancy, de la cual yo no tengo ninguna competencia, pero según lo que dice Derrida, va a tratar de revertir esa tradición aristotélica en donde dice que el tacto es el sentido básico de todos los demás. Todos los demás serían formas del tacto, versiones del tacto, el ver, el oler, el gustar, el oír. Eh, eh, Gustavo, sí, disculpa, sabes que cuando ahí tú haces esa referencia de Derrida, Derrida escribe ese libro sobre Nancy, que se llama El escribe Tocar. sobre el Nancy, pero al escribir sobre Nancy, realmente lo que el libro hace es recorrer la historia de la filosofía sobre el tema del tocar. Entonces va Claro, discutiendo una serie de ahora comprendo. autores, otros del siglo XVIII, siglo XIX, Hegel, Kant, de Tracy, va discutiendo hasta llegar a una segunda parte del libro donde sí va a confrontar la fenomenología a Husserl, a Merleau-Ponty, Ujú. y va a ser una especie de crítica de la fenomenología misma, como que la fenomenología queda atrapada en sí misma. Este, y bueno, por supuesto, nombra a Condillac muy lateralmente en una enumeración, me da la sensación que no lo ha leído, eh, no lo, porque si lo hubiera leído creo que hubiera pensado de otra manera, y no hay ninguna referencia a Lacan, lo cual es Ujú. bastante cuestionable porque la gran confusión que él va a marcar como límite de la fenomenología misma, como filosofía, como perspectiva, es que la fenomenología no logra discernir entre el yo y el sujeto. Entonces, desde Descartes, por supuesto, trata Descartes. Entonces va avanzando, pero como él va como conversando con los libros de Nancy, el libro es tremendamente embrollante, lleno de paréntesis, lleno de diálogos ficticios con Nancy, va para atrás, va para adelante, avanza, retrocede, qué sé yo, pero yo me hice todas las notas y ahora las estoy ordenando para dar a mi ensayo cierta coherencia. Pero la idea es que lo que primó fue esta idea de Aristóteles de que el tacto era el sentido básico, fundamental, y los filósofos comenzaron luego a cuestionar eso, pero sin mucho éxito. Silla, y de pronto como Merleau-Ponty salta todo el tema de la visión o de la mirada, bueno, en francés la mirada, pero después Lacan va, dice, por eso digo Lacan va a diferenciar la visión de la mirada, pero eh, eh, la interesante es que lo que dice Derrida es que cuando Merleau-Ponty hace ese salto para justificar que la mirada podría tener tanto privilegio como el tacto, falla, o sea, es un salto sin fundamento. Entonces, qué sé yo, para decirlo así en grosero, ¿no? Eh, entonces, la verdad que el libro es agotador, agotador, un embrollo terrible. El tipo este en un momento son unas pajas mentales intelectuales que no sé a dónde quieren llegar, ya es demasiado, porque Nancy lleva todo el tema del tacto y al tema del cuerpo y al tema de la necesidad de destruir el cristianismo. Y bueno, ahí aparece todo el tema de la encarna, porque hay unas partes hermosísimas que por ahí después en un momento si quieren las comentamos. El tema
aparece el tema de la diferencia entre la caricia y el golpe. Es decir, cuando tocamos a alguien y acariciamos, tocamos, ¿y qué es eso? Pero la caricia también podría ser un golpe y un golpe podría ser una caricia. Entonces, ahí aparecen filósofos que se han dado una manija impresionante sobre cómo tocar es también ser tocado y tocarse. Entonces, creo que yo no, al texto de Condillac, el que se publicó, le puse un pequeño epígrafe de Stanislavski como para hacer un guiño, ¿no? Pero no me entré. Ahora sí, probablemente el paso que siga sea ver algunas de estas cosas en algunas técnicas más usuales, la de Stanislavski, qué sé yo, regresar por ahí a ver algo de Grotowski, pero ya centrado en la mirada con un marco filosófico más específico, como es este que da Derrida, porque Derrida sí te aporta un marco filosófico impresionante. Claro, yo me baso en que la lectura que él hace es válida, no me voy a recorrer la obra de Husserl, ni la de Merleau-Ponty, ni la de otra gente que él discute, Hegel o Kant. Parto en que las citas que hace son válidas, entonces, pero es muy interesante, pero como digo, muy oscuro, más que oscuro es embrollado. Avanza, retrocede, recupera el tema, después de 40 páginas recupera el tema, abre paréntesis, abre conversaciones ficticias con de Nancy. Y de Nancy parece ser que es un autor muy importante, pero por ahí después me voy a dedicar a leer algo, porque sí tiene una visión, parece ser, mi colega, el ecuatoriano, el Lizardo, sí lo leyó, me dijo que leyó 2 o 3 libros de Nancy, que vale la pena leerlo, que yo, así que por ahí después me dedico. Pero ahora no me quiero meter en eso porque me va a distraer del libro de Derrida, que es lo que quiero enfocar en la segunda parte del trabajo sobre Condillac, ¿no? Hay un libro Claro, muy por citado, ejemplo, dime, perdón, si me no, escucho. no, por favor. Sigue, sigue. No, que hay un libro muy citado de Nancy dentro del teatro contemporáneo que es 58 indicios sobre el cuerpo, Bien, que, que incluso yo tengo las fotografías de Emilio, porque Emilio García Huevi, que es amigo mío, me pasó las fotos de su obra, por ahí se las puedo compartir para que las vean, no, que no las pasen, por supuesto, pero se las ok, puedo compartir algunas imágenes. Él hizo una perfo sobre esa obra de Nancy que va hablando del cuerpo, él pone 58 cuerpos y va hablando, son pequeños extractos muy chiquitos hablando de la relación del cuerpo y de la distinción en realidad de cada cuerpo, ¿no? Es como muy interesante. Y después Nancy hay otro, tiene el libro que se llama Corpus. claro, y después hay un libro que yo no lo he leído, la verdad, pero lo tengo ahí, es muy chiquitito. Lo tengo, yo ahora estoy en mi estudio, pero lo tengo en mi casa, en las sierras, que se llama Un sujeto, que bueno, a partir de esto ahora le voy a dar bola, voy a tratar de leerlo, no sé qué me va a Mm, pasar, pero bueno, con mi cabeza como está, no creo que pueda, pero voy a intentar. Así que sí, bueno, eso. porque bueno, yo tengo el texto de La comunidad inesperada, Ya, Ajá, ¿sí? Creo que, y es sobre ese, pues, el conjunto de, como una visión que él tiene del intelectual, que se reúne solamente para hablarse entre intelectuales, que solamente se entienden entre intelectuales con producción de intelectuales, ¿no? no, Entonces crea como una bola así gigantesca y bate muy fuerte en esa cuestión de la comunidad, es decir, cómo se crea esa comunidad, de cómo se entienden, ¿no? Entonces, por eso me llamó mucho la atención eso de cuando comienzas a hablar así de Jean-Luc Nancy, porque ahí vamos a buscar de una vez las interrelaciones que existen, ¿no? Es decir, cómo a través de esos sistemas de conexiones, pues yo no soy un especialista en Nancy, tengo esa obra de referencia, así cómo son los referentes, cómo nacen los referentes, muy ya. fenomenológico además, ¿no? Oh, muy sí. fenomenal. Ya. Yo Pero a su me vez pre- crítico de la fenomenología. Pero sí, Mm, Nancy como Merleau-Ponty, citándolo o no, según Derrida, lo que han hecho es reescribir o seguir ciertos lineamientos que ya figuran en Ideas 2 de Husserl. sí, claro. Entonces, yo no me voy a poner a leer el libro de Husserl, pero
que las citas extensas que hace Derrida, de Husserl, y que también parece ser que son citas que hace Nancy y Merleau-Ponty de Husserl que tomaron, yo las leo y me podría pasar 4 horas deconstruyéndola porque me parecen al no haber como yo, y lo digo en los 2 ensayos que estoy escribiendo, yo leo desde Lacan. I'm so sorry, el que le guste bien, el que no le guste más. Entonces, al no haber esa diferencia entre el yo, el moi, como conciencia y el sujeto como elemento, el ye del inconsciente, y en referencia a la segunda tópica de Freud, donde el yo también es inconsciente, entonces la fenomenología se queda tan limitada, Ujú. tan encerrada, porque no logra avanzar. O sea, hablo del cuerpo, pero resulta que no puedo llegar a las pulsiones. Y entonces es un malabarismo de palabras, de vocablo, de temas, de cosas, y vos decís, pero esto no avanza. O sea, son interesantes, pero no. Entonces yo me preguntaba, ¿las técnicas de formación actoral están orientadas al yo o están orientadas al sujeto? Porque mi idea es poder comenzar, como ya creo que veníamos diciendo en los años anteriores, empezar a ver hasta qué punto uno puede inventar ejercicios desde una praxis teatral de base psicoanalítica que apunten a lo real y al yo, es decir, y al cuerpo pulsional, como lo veníamos llamando. Entonces, que eso ya, digamos, creo que en donde más está aproximado es en Grotowski. Pero bueno, no sé, habría que releer a Barba, habría que releer a, no sé, obviamente a Stanislavski y todo eso, pero las técnicas actorales me da la sensación, cuando se hacen los ejercicios con el objeto, las sensaciones, con el tacto, con esto, entonces están orientadas a una técnica eh, manipulada desde la conciencia. No sé, es una versión grosera, muy, muy superficial por ahí. Yo lo que Pero me gustaría revisarlo porque creo que es muy importante, porque en el mundo en el que vivimos, las pulsiones no pueden ser evitadas. Y yo lo que pensaba también, Gustavo, realmente no le terminé de leer el texto y lo leí muy por arriba y superficialmente. Perdón si digo No, una no, burrada, pero me parecía que tu concepto, que no es tuyo, pero que vos recatás la idea del lenguaje, era muy fundamental en esta distinción de qué es lo pensado, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser pensado a partir también de la sensación? Eh, y ahí entra un territorio que a mí me parece más que interesante para nuestro trabajo, que es lo pensado, lo imprevisto, lo impensado, digamos, el cuerpo y aquello que no alcanzamos a nombrar del todo, pero que tenemos cierta intuición, que hay algo de la práctica actoral que nos cruza todo el tiempo y cómo el lenguaje termina siendo de alguna forma ese, no sé cómo decirlo, pero como ese lugar de lo posible, yeah. ¿no? Y De lo pensaba, ¿no? posible y de lo enmarcado, ¿no? Claro, No sí, podemos pensar lo que está fuera del lenguaje. Por eso en estos autores, todos estos que cita Derrida, incluso mm, Derrida mismo, eh, el tema del lenguaje es lateral. Llegan y pasan por encima y siguen. Entonces, tal cual. cuando Merleau-Ponty habla de lo visible y lo invisible, lo que vos decís acá, lo pensado y lo impensado o impensable, Sí, se queda todo en el aire, como en un limbo, porque la cuestión pasa por el tema del lenguaje, que es lo primero que hace Lacan. Lacan lo claro, primero que hace es releer, asociar y armar el famoso algoritmo, ¿no es cierto?, del signo, del algoritmo del significante y tirar abajo el algoritmo del signo. Entonces,
cuando lees el libro de Derrida, ves, yo no sé, a lo mejor los autores que él cita sí le han dado mayor espacio al tema del lenguaje, pero aparentemente por lo que dice Derrida y por las citas, es como un tema que está ahí de lado. Ahora, Condillac, después que escribe el Tratado de las Sensaciones, hace un vuelco y escribe los tratados sobre el lenguaje, que yo no los he leído. He leído un par de ensayos sobre esos libros. Pero ahí él hace una versión contraria un poco a lo que hizo con la estatua en el Tratado de las Sensaciones. Y ahí sí se ve la otra influencia en Lacan, porque ahí sí da preeminencia total al lenguaje, al punto tal que el último Lacan va a decir que no podemos sentir nada que no esté ya catalogado en el lenguaje. O sea, no podemos sentir un sentimiento. Cuando un paciente trata de decir lo que sintió, pivotea entre, ay, sí, me enojé, estaba lleno de ira, pero esto me sentía angustiado, y va armando una cadena con un montón de palabras sin poder dar en el clavo. Por eso dice Lacan, los afectos, el analista no puede prestar atención a los afectos, porque los afectos están desarrumados, o sea, son pasajeros, temporarios, confusos. Ahora, el paciente o el analizante, para referirse a sus sentimientos, tiene que abordar un vocabulario que está en su lenguaje. No puede nombrar ninguna pasión que ya no esté en el lenguaje. Sí, Es- Chela, querías decir algo. sí, se me ocurrió ahí mientras escuchaba que eh, el trabajo teatral que hago yo con mis compañeros atraviesa siempre entre el lenguaje y mucho la danza o el cuerpo, digamos, ¿no? El cuerpo danzante. Entonces, es una búsqueda también para tratar de ver si es que por ese lado a veces surge una aparición de lo real, como el hecho de que una mujer de mi edad aborde un baile erótico, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no hay casi nada de palabra puesta de la gente. Tuvimos una jornada hermosísima que habían sido hechas para formación de público por el Instituto Nacional en este último tiempo, donde el instituto pagaba, hubieron 50 espectadores, pero nadie habla de eso. Ay, ni de esto ni otra parte, ni que otro compañero trabaja con una masturbación, por ejemplo, simulada, por Bien, supuesto. bien. Bueno, el problema es, por un lado, lo que vos marcás, el tema lenguaje y lo real, y lo cual ponen en debate el tema que marcó Cipriano, lo pensable y lo impensable. Y por el Ujú. otro lado, otro tema que aparece muy lateral en todo el libro de Derrida, una cosa para mí curiosa, por decirlo menos, es el tema de la relación con la verdad. Mm. Entonces, lenguaje por un lado con la verdad, lenguaje por otro lado con lo real, y el cuerpo mezclado en toda esta menezunda, ¿no es cierto? Que la fenomenología no logra, como digo, abordar más que en su materialidad, por más que todos juegan con un montón de vocablos, de palabras, pero como para marcar diferencias en un cuerpo, que sí lo ven que no es orgánico, que hay otro cuerpo, pero no saben ubicarlo, no tienen un campo teórico en el cual fundamentar ese nuevo cuerpo. En el ensayo que publiqué de Condillac, tomé una frase de él, que la pongo siempre creo que entre comillas. Él habla en un momento de la estatua que cuando empieza a recibir sensaciones, obviamente la estatua tiene un cuerpo material, llamemos orgánico o no, porque es una estatua, pero y encima es mujer. Entonces, tiene una materialidad, pero a medida que va oliendo, que va viendo, que va gustando, etcétera,
Condillac empieza a darse cuenta que la estatua comienza a construir otro cuerpo, al cual le llama cuerpo diseñado. Me parece un término estupendo, porque en las técnicas actorales, desde Stanislavski por lo menos en adelante, la idea es que el cuerpo del actor tiene que ser un cuerpo diseñado por esa técnica. No es el cuerpo que el aprendiz o el actor trae, sino es un cuerpo que se va a ir construyendo a través de ejercicios, de prácticas, de ciertas dinámicas, ¿no es cierto? Pero aparece un cuerpo diseñado. De todas maneras, obviamente en Condillac no podemos esperar que ese cuerpo diseñado sea un cuerpo pulsional, pero a medida, yo he tratado de marcar cómo Condillac, a medida que avanza, va acercándose a los límites de su propio pensamiento y se confronta con lo que llamó Cipriano lo impensable, el cogito nocturno, lo que nosotros venimos llamando el cogito nocturno. Lo mismo que Descartes, no llega, va elucubrando, pero llega un momento en que se enfrenta al sueño y ahí empieza a ver los límites de su propia aproximación. Entonces, orientada obviamente a armar un show que sea fundamento de las ideas claras y distintas, sobre todo de la ciencia. Entonces, ahí a mí me extrañó que no aparezca toda una discusión sobre la verdad, y bueno, no puede aparecerla porque, como digo, no aparece todo este campo del cogito nocturno, freudiano, ¿no? Entonces, Yo tengo una pero pregunta ahí, no sé, perdón, Gustavo. ya, Vos decís que no habría un cuerpo pulsional, o no sé si entendí bien, en la construcción de la técnica. No es que, no es que justamente es, pensando en Grotowski, en estas técnicas de disolución del ego, ¿no? De estas ya. cosas como de la búsqueda, que incluso, En muy Grotowski sí hay búsqueda de un cuerpo pulsional. claro, En claro, el pensaba. otro, en el otro, Mm, a ver, me deliro ahora, estoy delirando porque no lo he pensado. A partir de lo que vos decís, en un Stanislavski y en las líneas que vienen después de él, lo que hay es la pretensión de diseñar un cuerpo actoral que permita controlar las pulsiones. ok. Pero el cuerpo pulsional como tal no está abordado en esas técnicas. Cuando digo cuerpo pulsional me refiero a un cuerpo atravesado, habitado por lo real, eh, por el objeto A como elemento no sabido, y lógicamente lo que se refuerza en esas técnicas es un cuerpo diseñado, simbólico e imaginario. Pero lo real queda un poco como ahí, hoy justo alguien puso una cita de Peter Brook en Facebook que decía que en un ensayo de una obra hay que tratar de que no se instale la discusión violenta porque no contribuye a la creatividad. Entonces es como que aparece ahí, ok, frénense chicos, no, que el actor no llegue tampoco a un campo de violencia tan grande que termine matando a una Desdémona realmente todas las noches. Entonces ahí hay como que marcar algo, ¿no? Pero bueno, no sé, yo estoy en estos momentos nada más que husmeando estas cosas. Porque a mí me interesa ver si la praxis teatral, como yo la he querido pensar desde Lacan, puede dar lugar a una técnica, puede dar lugar a dos cosas, que acabo de escribirlo antes de la reunión esta. Revisar las técnicas que tenemos, porque seguramente está todo esto de alguna manera insinuado o como un límite del pensamiento, o también la posibilidad, como dije, de elucubrar nuevos ejercicios desde una dimensión teórica, filosófica, ética, diferente, diferente. Porque Derrida habla cada rato
de la tradición occidental. Entonces, marcada desde Aristóteles en adelante. Pero la pregunta, él lo cuestiona a Aristóteles, ¿no? ¿Y qué pasa si cuando Aristóteles, en su libro del alma, de ánima, se equivocó? O sea, habría que leerlo. Yo lo bajé el otro día, el libro de Aristóteles. Eh, Parece que lo que hay que leer con más detenimiento son las 40 primeras páginas, así que me las voy a leer. Pero, ¿qué pasa si Aristóteles nos marcó y por ahí podríamos haber pensado otra cosa desde el origen? Palabra muy derridiana, ¿no? Entonces, no, sí, estas son cuestiones realmente. Y también llegó Argusa un libro para lo de la chela. Chela, te lo voy a mandar, por lo menos el PDF. No sé si algunos de ustedes por ahí, Cipriano, vos también que trabajás con la danza. Una Sí. bailarina de México, de Mm. Guadalajara, mandó un libro de casi 350 páginas, en las cuales hay entrevistas. Hay como unas 25 o 30 entrevistas a maestros de danza. Ah, Hay unas 15 entrevistas a promotores culturales de la danza y hay unas 10 a productores de espectáculos de danza. Y el libro es realmente muy Lo quiero, interesante. lo quiero. también. Yo quiero más leer las entrevistas más detenidas porque lo leí, como lo tengo que formatear, le di una leída por encima, pero está tan bien armado. Ella hace también un prólogo, también hay otra persona que escribe otro prólogo, y luego ella hace como pequeñas introducciones a las secciones. Esta bailarina es profesora en la universidad, entonces, pero me interesa leer las entrevistas a los maestros de danza contemporánea, ¿no? El libro es sobre danza contemporánea puntualmente, no sobre ballet. Entonces, a ver qué es lo que se puede leer ahí, porque estoy seguro que ellos sí saben. Yo Mm. confío más en la danza que en las cosas teatrales. En la palabra. Yo siempre me guié más hacia la danza, porque la danza trabaja con el cuerpo, pero también con un lenguaje. El cuerpo tiene un lenguaje. Cuando decimos palabra en Lacan, aludimos a cualquier lenguaje porque es la famosa parole del habla sosuriana, pero no necesariamente es verbal. Por supuesto, él siempre pone ejemplos más tirados a lo verbal, pero podríamos pensar, como ya pensó Barthes, ¿no es cierto?, el habla como un habla de la publicidad, un habla gráfica, un habla, es decir, todo tiene su lenguaje. Entonces, cada lenguaje tiene su distinta materialidad significante. Entonces, la danza tiene el suyo, pero justamente el suyo de la danza es el cuerpo, por lo menos el cuerpo motriz y en movimiento, ¿no? Heiner Müller tiene una frase que yo la menciono siempre y que para mí es como muy conmovedora sobre el trabajo de Pina Bausch, que dice, el cuerpo es un texto que se resiste a la publicación, ¿no? Yeah. Y me parece tan, hablando de Pina Bausch, ¿no? Y a mí me parecía como, en mi experiencia con la danza, yo sigo con esta obra, hace poco la volví a hacer en mi obra y me preguntan, vos que venís del teatro, ¿cómo trabajás con la danza? Y yo decía, para mí es lo mismo, decía, ¿no? En términos narrativos, para mí era más o menos lo mismo. Y la gente abría así como los ojos, como diciéndome, pero ¿cómo lo mismo si no hay texto? Yeah. ¿No? Dice, bueno, finalmente hay una estructura narrativa, finalmente hay bueno, esto que estamos hablando también, ¿no? Hay una técnica que se pone en juego para dar cuenta del espacio de la representación. Digamos, bueno, nada, había como mucho vínculo desde lo corporal, de eso que está sucediendo en mi espectáculo, que se llama el silencio, además, vinculado al texto, digamos, ¿no? A un texto que no se dice, pero un texto que está evidentemente cruzando todo
si se quiere, el mito que esa obra de danza trae, que es La siesta del fauno de Nijinsky. Con lo cual dialoga justamente con Debussy, con Mallarmé, digamos, hay un diálogo, a pesar de que hay una reescritura, un repensamiento de eso, pero pensando esto también de este lenguaje del cuerpo, ¿no? Como muy fuerte y muy también estructurado por la técnica, muy estructurado por la técnica. Ahora, lo que hay que aclarar, y yo en mis clases insistía siempre en eso, cuando aparece la problemática del texto en los años 70, paralela a la aparición de la problemática del discurso, el texto y el de la escritura, eh, el de la escritura quedó bastante aclarado, porque lo que vos decís que hiciste con Nijinsky, con Mallarmé, con el diálogo con Debussy, lo que tú haces es una reescritura y una escritura escénica. Así como el año pasado hablamos del imperialismo audiovisual en el teatro con los éxitos y los fallidos de ese imperialismo, hay que tener cuidado cuando se habla del texto de no tener un imperialismo Claro, verbal. No es el texto no es necesariamente un texto verbal. Texto puede ser una pintura, es un texto, una escultura es un texto, una coreografía es un texto, o sea, son textos que manejan significantes de distinta materialidad. Pero la gente siempre tiende a pensar, como vos recién dijiste, eh, el texto como un texto verbal. Ah, te estás basando en la adaptación de un cuento que leíste o de una historieta que leíste. Entonces, pero no, o sea, el texto es otra cosa. Texto es una red. Una red no una red no, ¿cómo podría decirlo? Cuando Barthes vuelve al tema del placer del texto y del el texto de goce, texto de placer, es un texto cuyos límites, como si dijéramos una red, pero que no está enmarcada, no tiene un marco. Todos los Usa no se dirigen hacia cualquier otro lado. Uno puede seguir la red, puede seguir la red, puede seguir tejiendo, es como un telar una red abierto, difusa, dice. ¿eh? Una red difusa, dice. Difusa. O sea que es un poco el modelo de la red de la memoria de la pizarra mágica, una red completamente abierta, recorrible de distintos itinerarios. Pero a su vez no tiene un marco, no tiene un límite, sino que en un momento hay una red, pero todos esos hilitos quedan abiertos y de ahí el concepto de intertextualidad, de dialogismo y de todo eso, porque todos esos De hilitos, muerte del autor también. todos esos hilitos se ligan a lo que liga el lector. Entonces, el autor, ¿no es cierto? Son hilitos, hilitos que retoma, itinerarios que persigue y deja otros de lado. Entonces, el texto no es necesaria, ni la palabra, por lo menos en la Camparol, palabra, habla, en la traducción de eso sí, el habla, lengua y habla, parole, no hay que reducirlo a la palabra verbal, es una posibilidad. El lenguaje verbal es una posibilidad. Pero nosotros, en el teatro, el tema, volviendo, en la danza, esa palabra está dialogando con el silencio, para usar el título de tu obra. O sea, mm, la danza le ponemos música, si queremos, pero podemos hacer un espectáculo de danza sin música, porque los ritmos del cuerpo, podemos hacer ritmos con los pies, con las manos, no necesitamos ponerle otro sistema semiótico, pero en el teatro se nos superponen todos estos distintos textos, texto de vestuario, texto de iluminación, texto de maquillaje, texto de movimiento, texto de coreografía, texto hablado, texto, o sea, ¿cuántos textos manejamos en una escena teatral?
Y la idea es, el peligro es que nos centremos en el texto verbal y usemos los demás como decorativos, como meros ilustradores del texto verbal. Creo que ese es el peligro. Yo he tratado siempre de evitar ese peligro, no siempre se puede. Eugenio Barba, yo tomé clases con Eugenio en una época, fueron muy poquitas, pero unas clases de dirección. Y él decía algo muy interesante en relación a lo simultáneo y a lo lineal, ¿no? Tomando lo lineal como la fábula narrativa vinculada al texto y lo simultáneo como esta cantidad de signos que aparecen, tal como lo estás diciendo, como distintos textos que aparecen permanentemente. Y él nos hacía jugar, me acuerdo, como tratando de organizar entre lo simultáneo y lo lineal. Y él decía algo que a mí me impactó. Estoy hablando hace 25 años atrás, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, donde Eugenio decía, bueno, ser todo lineal, confiar todo en lo narrativo del texto es el secreto de que decirlo todo y que se vuelva absolutamente aburrido, que no pueda tener ningún sostén. Y el secreto de ser todo simultáneo es que no se comprenda nada, decía, ¿no? Entonces decía, ¿cómo es esa relación entre la fábula, entre esa situación lineal y esa multiplicidad que justamente agujera, logra agujerear ese sentido del texto, ¿no? Que para el trabajo de la dirección eh, parece ser muy complejo porque en general nos lleva puestos o el texto o el sistema maquinario espectacular, ¿no? Son los dos grandes peligros, creo yo, con los cuales nos enfrentamos, por lo menos yo, ¿no? En la escena contemporánea, o ser tan caóticos que no podamos bajar nada, o ser absolutamente lineal, explicativos, que no tengamos posibilidad de otras lecturas que no sean solamente lo que el texto verbal dice, ¿no? Yo hablo Bueno, ahí es donde está ahí donde está el secreto, ¿no, Cipriano? Porque precisamente es saber moverse entre los dos, porque así como dice Gustavo, que tenemos una red de significantes que van apareciendo ahí, se va consumiendo. Por ejemplo, el cuerpo como tal es un cuerpo que está narrando constantemente. No solamente estoy hablando del cuerpo del actor o del director, no, estoy hablando del cuerpo de la obra, todo el Mm. conjunto de signos que están ahí. Todos ellos se mueven, tienen una interpretación, tienen un sistema de códigos que van a ser procesados. Entonces ahí es donde viene la cuestión de la investigación del artista, es decir, ¿cómo hago para que esto funcione? ¿Cómo hago para que esto, colocar todo dentro de la olla, meter todos los ingredientes, hacemos la sopa, pero que de verdad tenga un sentido de... Por eso, una de las cosas que yo siempre peleaba incluso con muchos compañeros y colegas era cuáles son los conceptos dentro de la obra, porque si no el cuerpo va a quedar abierto, va a quedar un cuerpo que no se va a entender, va a quedar un cuerpo que corre de un lado para otro, ¿no? Más si tú estás trabajando, por ejemplo, siempre va a haber que lo conversamos el año pasado, ¿se acuerdan que estábamos hablando sobre los performers y todo eso y cómo va el sistema de los conceptos? Y también es como dosificar eso, ese es el proceso de revisión de esos cuerpos narrativos que están ahí, porque cada obra como tal es un cuerpo narrativo que se está moviendo y que está queriendo hablar de algo. Habla, inclusive así que digan, es que no quiero que está hablando de algo, del caos, de la polifonía, da, da, da. Sí, yo me divierto mucho cuando Gustavo nos dice, "Yo tengo unas obras que hablan de todo al mismo tiempo". Claro, está hablando de, de un mundo caótico, polifónico de su cabeza, no sé, alguna parte de ese mundo que está hablando, porque la obra siempre va a ir hacia allá. Ahí, por ejemplo, siempre vamos a estar buscando cuáles son esos significados, cuáles son esos significantes, cuáles son esas interpretaciones y hacia dónde avanzar. Me imagino que eso no solamente aplica para las artes escénicas, sino para todas las artes, todas, para la música. Nosotros vivimos en un mundo donde, ¿cómo era que decía Humberto Eco? Donde está el intervalo perdido, es decir, no lo encontramos y lo tenemos que como diseñar, creamos sonidos para cubrir ese espacio dentro de la semiótica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a una obra de teatro y el tipo se queda 30 segundos sin hablar, ¿no? Una ópera, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí estás esperando acción.
porque tal vez también los biorritmos nuestros están como acostumbrados a que siempre me están contando algo, siempre hay una narración. Y cuando yo encuentro el vacío, cuando encuentro el silencio, cuando paro la obra, cuando me quedo en cero, también hay una narración, pero está dentro, está interna. Y yo creo que estamos tocando ahí el sujeto, ¿no, Gustavo? No sé si estoy Claro. errado ahí, pero ahí ya estamos tocando un sujeto que está a punto de enviar una nueva señal de regreso, ¿no? Yo en los trabajos, creo que en el librito este, donde puse los artículos sobre la praxis teatral, lo que yo siempre hablo es que el trabajo del teatrista es lograr adecuación. Yo uso la palabra adecuación. Adecuar los distintos sistemas de signos o de significantes, mejor, porque sí, nosotros, como dice José, eh, por un lado, aspiramos a ese momento del intervalo, del vacío, del silencio, pero por otro lado, tenemos que plantearnos como artistas el tema del sentido, porque el arte es siempre un discurso que hace lazo social. Entonces, siempre hay algo que nos dice eh, cómo tenemos que construir sentido, aunque luego pasemos de distintos modos guiños sobre los límites de ese sentido. Pero nosotros hacemos sentido. La idea sería hacer sentido en lo que yo propongo a veces, que no sean hegemónicos, que no Eso. respondan al discurso hegemónico. Con eso yo me quedé, quiero contar algo que me pasó. Me puse estaba mirando en Movie, me gusta muchísimo la versión cinematográfica de Lucrecia Martel de Sama. No sé si la vieron a la Es- película, sí. Sí, la vi. Pero en ese momento había una directora de no sé qué, de documental que le pide a ella permiso una semana para seguirla mientras Lucrecia está filmando Sama con las demás. Y me quedé sorprendidísima de la presión hegemónica que existe todavía con respecto al director, ¿no? El director, mire, ella es una de las maestras del silencio en este nuevo cine y prácticamente todos los momentos al director, al actor español que hace el personaje de Sama, lo hace repetir como 5 veces una palabra, y así en cada uno se veía demasiada tensión y presión que venía desde la búsqueda de solamente un director. Entonces yo me quedé ahí pasmada y amando todavía más este trabajo teatral que hacemos o intentamos hacer, ¿no? Porque no dejamos de poner el acento sobre las multiplicidades, sobre aquello que puede aparecer. Yo pienso que en el cine más que en el teatro, por el monto de inversión financiera, las presiones del director deben ser muchísimo mayores que las de un director teatral, en sentido general. No me refiero en esas grandes producciones donde se juega muchísimo dinero, sino en el teatro que más o menos todos nosotros hacemos, teatro off, independiente, como lo quieran llamar, alternativo, en donde, bueno, sí tenemos un presupuesto, pero digamos el riesgo no es catastrófico. La presión no es igual de un director teatral o cinematográfico si tiene detrás un productor que ha Mm. invertido $1 millón a alguien que ha invertido 30.000 pesos. Entonces, sí, yo creo que, pero aquí aparece otra vez ese tema que a mí me interesa, que es en el campo, si nosotros vamos, por ejemplo, al, al Estadio del Espejo,
El estadio del espejo, donde el sujeto logra armar un yo unificado, ilusorio, y se le escapa una parte vital, que es la que cae, la del objeto A. Pero Lacan, para esa misma época, y está en los escritos, hace un trabajo sobre el tema de la agresión y la agresividad, que por ahí sería interesante leerlo porque es toda esa violencia del ello. La agresividad es estructural, pero la agresión ya sí es motriz, digamos. Yo puedo tener agresividad y la hago circular a través de una ironía o de un chiste. Ahora, la agresión ya es agarrar a alguien a patada. Entonces, este punto, y vuelvo a este tema, este punto en el que el cuerpo unificado como cuerpo diseñado opera como una especie de almohadón fantasmático para no dar paso a la agresividad. No sé en el ensayo de ustedes si en algún momento dos actores o dos actrices se agarraron de los pelos a trompada, pero, sí hay agresividad. Entonces, y esa agresividad sí puede ser, contrariamente a lo que hoy leía de Peter Brook, puede ser creativa. Entonces, porque es una agresividad que viene desde lo vital, viene desde lo que lo simbólico rechazó y que quiere inscribirse y que está buscando, para volver al tema, los significantes adecuados para decirlo dentro de un campo de agresividad como campo pacificado, digamos, que no llega a la violencia física. Entonces, creo que ese límite es el que yo sufrí, creo que hablamos el año pasado, el anteaño, cuando fui a ver las puestas de la Fura del Baus o de la, ¿cómo se llama?, de la Guarda, ¿no es cierto?, donde es un límite que yo nunca sé si van a pasar de la agresividad a la agresión, y yo por eso, prudentemente, antes de entrar a la sala, le pregunté a alguien dónde me podía poner, porque yo con mi limitación con las piernas no podía andar corriendo. Entonces, ahí hay un campo a explorar, ¿no? Tanto para el campo de la formación del actor como el campo del trabajo en el ensayo. Yo me pregunto ahí también en nuestro rol de formadores, ¿cuál es el límite? Sobre todo sobre las escenas violentas, ¿no? Sobre las escenas que son la representación de la violencia y que realmente aparecen situaciones realmente complejas. Incluso que permiten el accidente, o sea, en ese campo tan difuso, tan chiquito, me da la sensación tan frágil eso, que aparece, también posibilita el accidente. Yo tengo una anécdota que para mí fue tremenda. Hace muchos años, ensayando con dos actores, una actriz y un actor, además muy queridos por mí, con mucha confianza, había una escena de violencia que sucedía entre ellos y el tema es que él la tenía que agarrar del pelo y arrojarla, ¿no? Y era supuestamente re técnico el trabajo, lo habíamos ensayado, lo estábamos ensayando, no es que lo habíamos ensayado 1000 veces, pero lo estábamos ensayando. Y la actriz se patinó cuando él hace eso. Se patinó porque el piso era un piso de mierda, por las condiciones que trabajamos. Se patinó y cayó de cabeza seca, ¿sí?, contra el piso y tuvimos que salir al hospital con hacer tomografías, con un susto. Por suerte no pasó nada, pero realmente el límite había sido muy fino y eso que estábamos supuestamente, digamos, controlando eso, ¿no? O queriendo controlar. El actor, no sé, usó más energía de la que podía, la actriz se patinó y el accidente fue tremendo. Digamos, a mí se me paralizó el corazón en ese momento, porque sentí el golpe de la actriz, dije, acá
la cagamos, ¿no? Algo que supuestamente controlábamos. Y me ha pasado como varias veces en situaciones formativas bueno, ¿cuál es la pregunta sobre el límite, ¿no? ¿Hasta dónde es el actor realmente, volviendo sobre lo pulsional también, hasta dónde controla eso o hasta dónde Mm. está tan en el límite que puede pasar el accidente? Eh, bueno, pensaba Emilio García Huevi casi saca un dedo haciendo una escena con un cuchillo en medio de una escena, porque el cuchillo, porque lo hizo con más energía Calculó mal. y siguió actuando con el dedo casi Eh, cortado y terminó yendo al hospital. Cuando terminó el hospital le dijeron, señor, usted está loco, ¿no? Eh, y él dice que en plena función no sentía nada. Bueno, lo que encontré yo en Ah, los años anteriores ah, con Elvan Aigeboren, ese día que yo desde la cabina de luces empecé a ver, que estaba claro, arriba, empecé a ver el piso del escenario ensangrentado. Parece claro, que sí, había un clavito, se rajó todo el pie, iba ensangrentado todo. Ahora ella también dice que no sintió nada, claro, no sintió nada. Ahí hay algo, un enigma interesante, porque mm, creo que algo hablamos la vez pasada cuando hablamos de eso, ¿te acordás que vos hablabas de la sangre y todo en los espectáculos sí, de Webby, que era controlado por una sí, sí, enfermera profesional? claro, Eh, eh, es como que el cuerpo diseñado sigue actuando claro, y el cuerpo, no sé cómo llamarlo, personal, una mm, vez que sale del campo de la ficción, sí mm. siente el dolor, sí siente el dolor. O sí Claro, porque hay un estado así como de adrenalina que está ahí también, ¿no? Una cuestión de concentración del cuerpo que está haciendo un trabajo diferente, no cotidiano, no tradicional en su forma de ser, en su forma cotidiana. Por ejemplo, a mí me pasó con el espectáculo de Los Puentes Rotos. Yo trabajaba con Cari. Cari era una actriz que trabajé casi 20 años con ella. Y ese monólogo era súper lindo, duraba como 1 hora y 20, era una poesía así de, ella interpretaba a 4 mujeres al mismo tiempo, ¿no? Entonces la temporada avanzó súper bien y cuando estábamos en los últimos días de la temporada, llegó un amigo y me llama así y me dice, José, mire, tenemos el Festival Internacional de Teatro de Maracaibo y queremos abrir con el espectáculo de ustedes. Ah, perfecto. Es dentro de 4 días, yo, ¿en serio? Bueno, ese día terminó la temporada, le digo a Cari, Cari se fue emocionada para su casa, cuando está en su casa se cayó en el baño y se fracturó la clavícula, ¿no? Mm. Entonces ella llegó y me llama así en la madrugada y me dice, José, no sé qué hacer, se me fracturé la clavícula. Y le dije, pero no puedes mover el brazo ni nada, ¿no? Muevo poquito. Entonces, bueno, vamos a suspender la temporada allá en Maracaibo, tenemos que viajar y todo. Entonces ella me dice, no, no suspenda, yo voy. Yo, ¿en serio? ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a hacerlo. Ella se fue conmigo y durante todos esos días estuvo así, el brazo totalmente inmóvil. Y cuando empezaba la función, ella salía como la mujer que venía del hospital, hizo una improvisación y comenzaba hacia el brazo y de repente hacía toda la performance, todo el trabajo de 1 hora y 20 minutos, que levantaba cosas pesadas y todo, ¿no? Y yo cuando estaba yo en la cabina así, por Dios, esta mujer se me va a desmayar aquí, se va a desmayar. No, ella siguió y terminó la función y cuando fui al camerino, como le estaban, la llevaban y la elogiaban, ella, ay, no, gracias. Y yo veía el brazo, subía y bajaba esta mujer. Cuando llegamos al hotel, ella tomaba baño, fuimos a almorzar, a cenar, ya era como las 12 de la noche, no podía subir el brazo, me decía, ay, no aguanto. Y yo le dije, te va faltando 2 funciones más. Me dijo, no, mañana hacemos la misma. Y ella siguió así, ¿no? Pero entonces es una cuestión de un condicionamiento físico, que hay una cuestión del actor también comprometido ahí, que dice, bueno, vamos, hay un soporte orgánico y hay un control de todos esos dolores. Porque incluso incluso cuando yo actúo, a mí me encanta, yo disfruto estar en el escenario, ¿no? Paso así, como que estuviera en un éxtasis, ¿no? Voy a delirar un poco, siento así como que estoy soñando, ¿no? Paso unas cosas así, me pasan cosas por la cabeza y digo y grito y me da la oportunidad como de gritar otras cosas, porque a veces, por lo menos la última vez que yo mismo me dirigí fue cuando monté Yorick, y ahí hacía un rey que se vestía de conejo, ¿no?
y hacía un monólogo, inclusive un día me caí, me di en la cabeza y seguí, pero después me di cuenta que era que tenía un chichón aquí grandote, ¿no? Porque me había batido contra el piso, no me había dado cuenta en la función. Entonces creo que también es que el cuerpo asume crea ese semblante, ¿no? Digámoslo así, aquí estoy yo, estoy de nuevo, estoy más con mayor energía, lo disfruto, yo cuando hablaba con Ciro, cuando estaba aprendiendo a dirigir, él me decía, haga que los actores vivan con las vísceras, que trabajen con las tripas. El actor no debe trabajar con el corazón porque si no se cansa. Que él trabaje con las tripas, con el sexo, dice que apriete bien el culo, que haga todo con esa parte inferior, que es donde está toda la energía del cuerpo, claro. Después cuando dice los talleres de teatro kabuki y teatro no, el tándem es ahí, ¿no? Donde está la presión inferior del cuerpo, ¿no? Claro, es ahí, ahí está toda la energía que tú vas a dosificar y de dónde viene todo eso. Y hay actores que son fantásticos haciendo ese trabajo, ¿no? Súper profesionales y pasan por encima de enfermedades, cortadas de dedo, punzajes del pie, todo eso pasan por encima de todo eso. Bueno, yo creo que lo que está acá en juego, que yo lo he observado, creo que ustedes también en los ensayos, es el actor hace lo mejor que puede en todos los ensayos, hasta en el ensayo final. Pero cuando aparece el público, la energía se dispara. Yo creo que ahí es la presencia del otro con mayúscula que genera una transformación en el campo, si quieren, pulsional. Entonces, el tipo que le pegaba a una actriz y que lo ensayó, como dijo 20.000 veces para que eso fuera una cosa que se viera como real, pero realista, pero que no afectaba la integridad física de los actores como personas, cuando aparece el público puede ocurrir algo terrible, porque el actor se multiplica su energía. Quiere, pero yo esto lo puedo ahora asociar, gracias por los ejemplos. Hola Sandra. Hola. Eh, Hola, Sandra. lo puedo asociar con esto que Condillac ya veía y que yo remarco en el ensayo y que luego aparece en los pensadores posteriores. Y algunos hasta sin nombrarlo a Condillac dicen casi lo mismo. En un momento la estatua de Condillac dice, piensa que, o ve que se toca un pie, se toca una mano, se toca una teta, se toca esto, se toca allá, y dice, en cada una de estas partes soy yo. O sea, tiene la percepción de ser. Y yo creo que, aunque Condillac todavía no se da cuenta, como Lacan diría de Pavlov, que él es, Condillac es el otro con mayúscula de su propia estatua, es que la estatua en este cuerpo diseñado, ¿no es cierto?, va armando todo como un rompecabezas de yoes. Pero hay que ver hasta qué punto eso la precave de que haya algo que explote en un momento. El objeto, eso que cae en el estadio del espejo, lo vivo, lo que Lacan llama al principio de todo el objeto A, que es lo que cae por el armar este cuerpo unificado, ficticio, ilusorio, cae el resto vital, y ese resto vital, ¿no es cierto?, amenaza siempre a todos los yoes, todos los yoes. Una manito que en el ensayo funcionó muy bien, dando una cachetada que no afectaba al actor o a la actriz que la recibía, en una función puede afectar, porque hay una incentivación, el público es un espejo, y uno quiere llamar la atención de ese espejo. Recuerden que el espejo está desdoblado en Lacan, está frente al niño y está detrás
que es la madre con mayúscula que lo sostiene frente al espejo. Y Lacan anota, el niño después que se mira y arma su cuerpo unificado y siente el júbilo, levanta la cabeza, da vuelta la cabeza y mira a su mamá y dice Lacan para que ratifique esa imagen. Y yo me pregunto, el actor que puede tener un desborde de violencia o de agresión en una función, que lo controló durante los ensayos, ¿qué tipo de ratificación está esperando del público? El público que vea que él lo puede hacer, no sé, es como si la violencia que era agresividad en el ensayo se torna ahora agresión física como una especie de semblante, como decía José hace un rato, en donde este soy yo, narcisismo histérico del actor. Yo se desborda porque quiere ser más de lo que es y deja salir esta cosa que había quedado evacuada en los ensayos. No sé, estoy delirándome, armando Es un campo impresionante lo que posible, acabas de decir. un No, campo posible. me impresiona lo que acabas de decir. Es muy claro, lo veo todo el tiempo. Se Sí, ve todo el es tiempo. cierto. Yo Sí, veía a mis estudiantes que no eran sí. actores, y en los ensayos hacían todo, pero cuando estaba el público se desbordaban. Querían ser más de lo que habían sido en el ensayo. Querían impresionar, si queremos usar un lenguaje más cotidiano, como impresionar al público. Y en ese impresionar realmente aparece la agresión, entonces, que desborda la agresividad, una agresividad Mm, creativa que funcionó en los ensayos, que fue controlada, que está dentro de los campos de pacificación, Más allá ¿ya? del principio del placer sería. ¿Ya? Mm, Más allá del principio del placer. Ya aparece pulsión de muerte ahí. Mm. Bueno, todas las pulsiones son de muerte, dice Lacan. Pero a mí ese ensayo de Lacan, también de la época del Estadio del Espejo, de agresión y agresividad, siempre me resultó bastante enigmático. Ahora como que pensándolo así, lo voy a volver a releer estos días. sí, sobre ese, ¿sabes? Sobre los contactos. Yo hacía un ejercicio con algunos actores cuando hacíamos, por ejemplo, piezas así que eran muy violentas. Yo monté algunas que eran así bastante, bueno, casi todas así hablan de alguna cosa así, de un hecho violento. Una vez monté una obra que se llama Mujeres bajo sospecha y había una actriz, ¿sí? Y había una actriz que era así como, no encontraba el personaje, no encontraba no sabía. Entonces me decía, "Ay, es que yo no sé si agarrar a otra actriz". Y bueno, era un conflicto que ella tenía así con el contacto. Entonces le dije, vamos a hacer un ejercicio aquí rápido entre los dos, así, dialéctico. Entonces le dije, yo me voy a acercar hasta tu cuerpo y tú me vas a decir cuándo paro. Entonces yo me fui acercando al escenario, la agarré y la empecé a estrujar así, la agarraba a la cabeza, ¿no? Y ella me dijo en un momento que ya estaba en el piso, me dijo, ya, para, entonces dejé de tocarla, ¿no? Ahora vamos a hacerlo conmigo. Cuando ella venía hacia donde yo estaba, le puse la mano así y le dije, a mí no me gusta que me toquen. Me dijo, José, qué horrible siento esto que estoy sintiendo adentro, qué horrible. Yo quería hacer lo mismo que usted me había hecho. No, a mí no me gusta que me hagan eso. Claro, el personaje puede nutrirse de ahí, decía, claro, era ese sentimiento de que quería y no podía. Entonces creo que ayuda mucho también ese sentido del contacto, ¿no? Es decir, que el actor también comprenda de que su cuerpo, o sea, pese a que es también del personaje, pero es su cuerpo, o sea, no es una cuestión que está prestada ahí por un instante, que la alquiló, sino que él también tiene un sentido de existencia dentro de su cuerpo y eso lo puede modificar con los niveles a medida que va así en el ensayo, en el ensayo general, con el público, él va midiendo toda esa fuerza, ¿no? Porque también no es que o se la quita o se la pone, simplemente es que va ahí, va oscilando en ese juego de esas corporeidades que él va encontrando, son corporeidades.
Por ejemplo, Gustavo, me encanta esa definición que tienes de los cuerpos del actor, ¿no? Es decir, son muchos cuerpos al mismo tiempo desde el momento en que comienza la lectura del personaje o la concepción propia del personaje, para no hablar del texto, hasta que llega el momento de la presentación y la temporada. Entonces él va creando una serie de corporeidades que se van alimentando del mismo y él las nutre, las rechaza, las vuelve y se las come, ¿sí? Las vomita, se las vuelve a comer y va haciendo que crezca ese cuerpo y se sustente, ¿no? Por eso cuando uno ve a veces actores que, yo siempre digo, hay actores que no tienen límites, ¿no? Hay actores que son arriesgados en hacer cosas. Entonces, porque están ahí jugando con esa corporeidad y se dan esa libertad y se dan ese gusto de hacerlo. Bueno, en la historia del tacto, del tocar, de tacto, y va a ir diferenciando Derrida entre tacto y el tocar. Eh, Él va a agregar, más allá de tocar, ser tocado, tocarse, el tema del contacto, Ah, o sea, contacto. Y ese tema del contacto tiene muchas variaciones, porque uno puede entrar en contacto como en el ejemplo que vos acabás de plantear, eh, eh, y eh, eh, que es el contacto corporal, porque el tacto lleva a el tocar como algo que afecta a los dos que se tocan, sean las dos manos que se tocan entre sí. Hay toda una página de Derrida sobre los dedos, la mano, el tema de que una mano toca otra mano y acá con esto que dijimos de Condillá, una mano es un yo diferente del otro yo de la mano de la misma persona. Entonces, pero al entrar en contacto, los dos tienen una, una experiencia del tacto, en este contacto. Pero también decimos, estoy en contacto con el presidente de la nación. Es decir, estar en contacto es estar, eh, ¿cómo podría decir?, relacionado. Habría que buscar la palabra contacto en la RAE para ver todos los sentidos del contacto. Derrida lo escribe con guión tacto, contacto. Y es muy interesante eso porque, y ahí veo por cómo el libro se publica en el año 2000. En el año 2000 el señor Jacques Derrida debería estar advertido de algo que ya era una ley, que es no hay relación sexual. Sexo, ¿no? Es decir, incluso para las dos manos que se tocan de la misma persona, no es el mismo en ese contacto, el tacto de una mano no es necesariamente igual al tacto en la otra. Supongamos ustedes se lavaron la mano con agua fría y la otra con agua caliente, las ponen juntas y el tacto es completamente diferente para cada una. Una siente calor, la otra va a sentir el frío de la otra mano. Pero cuando se trata entre dos personas, con el ejemplo que dio José, el tema del tacto y del contacto es que, y por eso yo hablé antes de cuando se delira, algunos autores y Derrida también, con la diferencia entre la caricia y el golpe. Es que en la caricia yo no sé qué siente el otro. O sea, Lacan decía, el único goce es el goce del órgano, pero yo no puedo saber el goce del otro. No sé nada del goce del otro, porque no hay proporción sexual. Entonces, no hay la media naranja. Así que está muy trabajado eso en los autores que recorre Derrida, pero Derrida nunca llega a plantear esta diferencia que ya Lacan había establecido muchos años antes. Y por eso digo, solo lo pone a Lacan en un adjetivo, lacaniano, cuando dice heideggerianos y lacanianos elaboraron una idea del sujeto. Y yo digo, pero este tipo, ¿qué está diciendo? Pero bueno,
Entonces, el tema de los ejercicios en la técnica actoral, sea que los queramos poner a los aprendices o en los ensayos a los actores en una escena, en contacto, hay un tacto, pero hay un contacto que no, que no hace unidad. Siempre hay una desproporción, digamos, en un empujón que un actor le da al otro actor o a un aprendiz al otro aprendiz, lo que para él puede ser un simple empujón, para el otro puede ser quien sabe qué cosa, una agresión terrible. O sea, puede ser una agresión. Entonces, agresión física, porque el contacto no se registra de igual manera entre el que toca y el tocado. Entonces, eso no sé si ha sido trabajado en las técnicas actorales. Ustedes que están más familiarizados con las lecturas de Stanislavski o de Barba o de quien sea, yo no estoy tan familiarizado, pero eso me parece como que ha quedado fuera. O, por ejemplo, lo ponemos en contacto con los objetos, los ejercicios de trabajo con los objetos. Entonces, Hay, bien, bueno, hay dos cosas que se me vienen hace rato, perdón, y no quiero dejarlas pasar, pero me preguntaba sobre el lugar del perverso también en esto, o de lo perverso, porque hay un punto, esto que señalás de la diferencia entre quien hace el gesto y quien recibe el gesto, ¿no? Me queda muy fuerte como esta idea, capaz que estoy delirando, pero en mejor, la, en la caricia no hay certeza de la existencia de esa caricia como tal, como gesto, ¿no? Puede ser inclusive inexistente para el otro, pero en el golpe hay una impresión y una evidencia que marca el cuerpo del otro, ¿no? Derrida, Y, Derrida habla de eso, o sea, la reversibilidad. O sea, claro, para un masoquista, ya que trajiste el tema de la también, perversión, un golpe puede claro, ser como mejor que una caricia. claro, Una puede dar caricia placer. para alguien, Mm, un acariciado que no es perverso, puede ser claro, un insulto. Me estás mm, tocando y me estás claro, insultando. Entonces, Derrida va a plantear, va a dedicar muchas páginas a este tema de la caricia y del golpe. Entonces, lo voy pero a- nunca llega a esto que vos llegás, que es a postular la posibilidad de la perversión. Ahora, yo distinguiría la perversión clínica de la perversión polimorfa que todos nosotros tenemos como sujetos humanos. Entonces, que Freud habla desde el principio de que el niño es un perverso polimorfo. Entonces, ahora, la perversión polimorfa es estructural y tiene que ver con la agresividad y la agresión. Pero claro, el niño que mata insectos o que le hace comer al hermanito un pedazo de mierda, qué sé yo. Entonces, ahí aparece toda esta cosa, pero no es perversión clínica. Entonces, pero en el caso que vos hablás, uno podría pensar hasta qué punto en una escena de violencia resulta que se juntó un actor medio sádico o no necesariamente un neurótico con agresividad, pero que en este desborde durante la presentación pública termina dándole una cachetada fuerte a, a la actriz. Y la actriz se lo banca, o el otro actor, la trompada, se lo banca, porque es medio masoca y le dio placer el golpe. Para él fue como una caricia. O O, actores, o yo porque la tenía regla lo chicos, permite también, yo tenía porque a veces, estudiantes que cuando hacían una escena así, le decían al otro, empujame más fuerte, che, empujame más fuerte, che. Entonces, el otro no sabía qué hacer, porque incluso con todos los parámetros de control sobre el contacto físico que existen en Estados Unidos, la gente tiene mucho cuidado en dónde le va a empujar, si le va a tocar un pecho, una teta, qué sé yo. Entonces, pero algunos actores, algunos chicos decían, empujame más fuerte, porque si no yo no lo puedo hacer. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones muy, muy interesantes. yo diría que no lo puede hacer, sino que lo que está diciendo es yo no lo siento.
Yo no lo Es, siento, claro, ya, claro. eso es lo fuerte, que no lo sienta, que el estímulo tenga que ser el golpe, ¿no? Es que los sentidos son el sentir, y de ahí el tema de los afectos. Tal cual. Los Hay un sentidos son el... ejemplo que pone Lacan, no me acuerdo en cuál texto, de un niño que el padre le da algo que no se entiende si es una caricia o un golpe y le pregunta, ¿eso que me has dado fue una caricia o un golpe? Y si el padre decía un golpe, lloraba, y si le decía una caricia, el niño se ponía contento. contento. O sea, en relación a esto del significante. Claro, pero ahí volvemos al tema anterior, que es caricia o golpe. El deseo del niño, el niño lloraba si era, como dijiste, si era un golpe, y una Según qué es lo que el padre le decía, pero el gesto era el mismo. claro, Eh, pero a su vez es como el niño del estadio del espejo que mira al padre y busca ratificar esa imagen. ¿Me pegaste porque me odias o me acariciaste para amarme? O sea, él busca ratificar qué siente el padre en el contacto. Yo recibí un golpe, pero no estoy seguro si es una caricia o es un golpe. Cómo lo catalogas tú? Y a partir de ahí, ahí tenemos otra vez la presencia del otro. Es el otro el que sanciona la existencia. Me da existencia al yo, ¿no es cierto? Ah, papá dijo caricia, me quiere. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Pero también puede ser un niño medio masoquista que dice me golpeó, me quiso dar existencia, yo existo para él. Si no, no me hubiera golpeado. En el caso de Juanito, ¿no? Creo que ahí en Juanito había unas situaciones más o menos parecidas. Este, no sé, acá hay una cantidad de cuestiones que como Sí, que en aquí. relación a lo que contaban, pues yo entré tarde, ¿no? Hubo un caso en la Facu de un chico que terminó expulsado y todo porque habían ensayado, bueno, sé la versión de él yo, porque la chica no la conocí, terminó expulsado porque ensayaron una escena de una violación y el día de la presentación él le puso una intención más y se sacó y se bajó más la ropa y le puso una intención mayor a la que habían ensayado. La Claro. chica lo denunció y quedó expulsado de la facultad por eso, por ese límite, ¿no? Para mí un ejemplo que siempre fue claro, cuando apenas yo había llegado a Willy, era el año, a los 2 años, tomé ese seminario con Herbert Blau, un seminario del National Endowment for the Humanities. Herbert Blau es el que trajo toda la vanguardia francesa a Estados Unidos, amigo íntimo de Beckett, de, de Ionesco, etc. Él trajo toda esa vanguardia, Gené, a los Estados Unidos. Era un tipo de una formación impresionante. Yo no pude aprovechar tanto porque mi inglés era de una precariedad absoluta. Pero él puso un día un ejemplo interesante que ahora lo recuerdo, que es un actor que tenía que ensayar una escena, no sé qué era, como que se calentaba, ¿no? En una escena. Pero cuando fue la presentación pública, el tipo tuvo una eyaculación incontrolable. Y ahí tenemos lo vital, el tipo pero creo que por la presencia del público, por la presencia del público. En los ensayos no le pasó eso, pero en la escena con el público tuvo erección y eyaculación. Imagino que los otros actores no habrán sabido mucho qué hacer frente a esto. Claro. Pero en lo que vos marcás, claro, le bajó más la bombachita y ya eso es. ¿Cuál es lo que planteaba Cipriano hace un rato? ¿Cuál es el límite? Hasta aquí puedo bajar la bombachita para hacer la escena de la violación. Se la bajo un poquito más y me expulsan de la universidad. Pero me parece que lo que Cipriano dice también me plantea una cosa más tremenda acerca de los límites propios frente a la violencia.
Es decir, ninguno de nosotros suscribiría la violencia, pero no obstante, evidentemente hay casos en que no sabemos cómo es eso que si no me empujas más fuerte no lo siento. Yeah, yeah. Hay un desconocimiento también, me parece, O en el con el ejemplo que que... vos ponías el año pasado, cuando decías que no querías ser olida o que no querías oler al Ujú. otro, no me acuerdo muy bien, cuál Sí, 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 que tenías todo un rechazo hacia ese sí, actor. sí. Entonces, cualquier cosa que hiciera ese actor te hubiera producido un sentimiento de agresión, de agresividad en principio íntima, de rabia, de agresividad, y por ahí, si el tipo hubiera insistido, le hubieras dado un empujón, una cachetada o algo, hubiera saltado a la violencia física, la agresión, ¿no? Le hubiera dicho, seguramente, sí, Ya. sí. Así que bueno, tenemos temas para hablar este año. Una digresión más, perdón, mientras hablamos, esto es muy de mis años de mucha juventud, cuando era muy joven. De las primeras prácticas que yo hice corporales era el contact improvisation, de Steve Paxton, ¿no? Esta idea de bailar en función del contacto. Y hay algo como muy fuerte, estaba justo buscando materiales de Steve Paxton, porque él habla sobre la improvisación y el contacto y los sentidos, que si bien va desde la danza y tiene otra idea también del cuerpo, es justamente la danza comienza en el contacto, ¿no? En la percepción del contacto. Y el primer contacto, pareciera ser para Steve Paxton, tiene que ver con la propia fuerza. Me gustaba tu texto en eso también, Gustavo, cuando rescatabas que era el aire, el primer contacto, porque ese movimiento del contacto con la inspiración y la expiración hace también que el cuerpo esté permanentemente en, en una pulsión, no sé si es pulsión, ¿no? Capaz que no sea pulsión, digo, pero en una pulsión de no caer, digamos, ¿no? Ya, Que es como controlar los sentidos contra la fuerza de gravedad. ya. Y eso, Bueno, lo que rescata, lo que rescata Derrida en su libro de Condillac es que él va a marcar y dice, es una lástima, lástima que no lo desarrolló, que es esta cosa dentro del binarismo de la tradición occidental entre pasividad y actividad. O sea, la idea de las fuerzas. Él dice, y después la toma un filósofo también francés, Maine de Biran, acá tengo justo el texto, 1766-1824, posterior a Condillac, en donde Biran dice, si hablamos de fuerzas, es porque hay un campo de fuerzas, que luego será la idea de Foucault. Si hay fuerzas contrarias, hay fuerzas opuestas, fuerzas en tensión, si no, no tiene sentido, en donde una quiere la hegemonía, quiere la dominancia. Entonces ahí tenemos esto. Yo me acordaba de los dos ejemplos, uno del de José del año pasado, cuando los hace a los chicos hacer esto de, ¿te acordás de que decías de que se van enganchando por una parte y luego le dice ahora de a dos, ahora de a tres, ahora de 15 y todos se Ajá. amuchan ahí, como dirían en Tucumán, amuchados en un contacto, o cuando yo les decía a ustedes que había inventado esa ronda en donde se terminaban todos apelmazados y ese contacto a mí me dejaba ya libre porque rompía, porque acá también tenemos que ver lo positivo, ¿no? Rompía con todas las barreras de género, de raza, de sexo, etcétera. Entonces los chicos, estos que al principio los negritos improvisaban, hacían un grupo con los negritos, los latinitos con los latinitos, los blanquitos con los blanquitos, asiático con asiáticos, de pronto después de ese ejercicio ya trabajaban sin problema con todos los demás, con cualquiera de los demás, en donde ese ejercicio que no era actoral, ¿no es cierto?, en ninguna técnica actoral, pero sí era efectivo porque daba lugar al contacto. Y ese contacto, como que, no sé, me deliro ahora, rompía con ciertas
sanciones discursivas y generaba o redefinía el lazo social del grupo de la clase, de esa clase. O sea, estos que venían cada uno con un discurso con énfasis en lo racial, en el género, en lo que sea, de pronto, o también de clase, de pronto después de ese ejercicio, ese lazo se redefinía y ya podían trabajar de otra manera. Entonces, yo pienso que ahí hay una posibilidad de pensar el contacto fuera de la dinámica en donde se, ¿cómo podría decir? Se redefine la agresión, perdón, la agresividad. Entonces hay agresividad, pero se redefine en un lazo social que es un nuevo discurso que le va a pertenecer a ese grupo, no es un discurso social general, nacional, es un discurso de ese grupo que se redefine. Y a mí siempre eso me gusta mucho, cómo se redefine, los grupos redefinen en una clase que no necesita ser tampoco de teatro, en un seminario, o sea, cómo se redefine, se va redefiniendo el, el lazo social. Por eso me opongo a veces un poco a la lectura de los psicoanalistas donde quieren que el sujeto pase del campo fálico al no fálico, que experimente con la transgresión, con el exceso, pero que cuando vuelve al lado fálico. Pero hay que aclarar, ¿a qué lado fálico? No al que le originó la transgresión. Tiene que ser un nuevo pacto fálico redefinido, si no, no tiene ningún sentido estirarse a los excesos al pedo, a los peligros de los excesos al pedo. Y yo no sé cómo marcar eso cuando estoy en los seminarios de la Marta Jerez. Es decir, ok, ¿de qué hablamos cuando decimos volver al lado fálico? Sí, hay que llevar al analizante a volver al lado fálico después que ha parloteado sobre sus goces. Pero ojo, no es el mismo lado fálico del que partió, porque el que partió era el que le producía el malestar en la cultura, y por eso se salió de ese lado fálico con la transgresión algunos, y algunos ya se tiran directamente al arco iris de los goces, o al barrilete, como decíamos el año pasado. Pero de pronto, cuando vuelve al lado fálico, no es el mismo lado fálico. Tiene que ser redefinido. O sea, yo por eso digo, hay que volver a un lado fálico no hegemónico, es decir, o una nueva hegemonía. O digamos lo que, para usar ya términos más nietzscheanos, transvalorado. No sé. Ahí me parece como que todo esto, acá se arma un campo de trabajo muy enorme, ¿no? Vemos todas las líneas, estamos con estas redes textuales yéndonos para aquí, para allá, para aquí, para allá. Pero muy interesante todos estos temas. Yo estoy muy metido entonces con este tema del tocar. Porque también Interesante. está la lengua que toca el paladar, la lengua que toca el labio del otro, la lengua que toca la lengua del otro, y vaya a saber qué otras cosas toca la lengua. Entonces, todo el tema del tocar, eso lo elabora un poco Derrida a partir de lo que elaboraron otros filósofos. Entonces, tengo muchas páginas de notas que las tengo que ir organizando. Supongo que me va a llevar un par de meses, porque realmente es muy complejo y no sé cómo organizar eso en un ensayo. En un ensayo que pueda ser leído por los teatristas, ¿no? No por Derrida. A mí no me interesa que un derridiano lea esto, porque realmente el texto de Derrida es un embrollo total. Hay que tener mucha paciencia para seguir leyendo ese libro. Entonces, pero bueno, ya lo terminé. Así que, Parece que a nivel práctico, todo el tema del tocar y de lo que escuché ser que hablaban, tocado, se entrenaba mucho con Oscar Rojo, como que le daba, sí, como que encontraba muchos matices, muchas profundidades en el acto del tocar, tocar y el contacto, algo que después no he vuelto a hacer, repetir ni a
entrenar así con ya, tanta profundidad. ya. Después aparece el tema en algunos filósofos, porque como digo, los filósofos que va recorriendo Derrida a lo largo de la historia de las ideas, es cuando se plantean, ¿no es cierto?, qué mundo construye en esta discusión sobre el tacto como el, el sentido básico, de los cuales los demás serían versiones. Algunos tratan de ver que, por ejemplo, un ciego, qué mundo construye un ciego a partir del tocar. Porque una cosa es tocar mirando y otra cosa es tocar no mirando o no viendo. Entonces, si nosotros ponemos un aprendiz, ¿no es cierto?, le cubrimos los ojos y le hacemos tocar distintas cosas, va a tocar cosas rugosas, cosas lisas, cosas más mullidas, cosas así, con distintas temperaturas. Ahora, ¿cuáles son los límites de ese ejercicio? No va a poder, no va a poder tocar lo que toca el ojo. Por ejemplo, el color. Un ciego no va a poder tener sensación de color. Va a poder reemplazar la vista a través del tocar, pero tal vez no toda la vista. Entonces hay todas unas discusiones, porque muchos han hecho muchos experimentos y muchas hipótesis. Entonces, creo que ahí hay un campo, insisto en lo que dije al principio, de ir viendo si podemos inventar nuevos ejercicios que no dejen de lado esta parte del cogito, lo que venimos llamando nosotros en nuestro grupo el cogito nocturno. O sea, sea lo real, sea cogito, la verdad, sea lo pulsional, como le quieran llamar. Pero digamos, ¿cómo trabajar eso para que no ocurra esto de que se desborde en una función y termine el estudiante expulsado de la universidad? Bueno, chicos, estamos en hora. Yo me tengo que ir a almorzar. Ustedes ya deben haber estado a la hora del té. Así que nos vemos entonces el 20, ¿cuándo es? El 13 no. Nos vemos la semana que viene, nos vemos la otra, creo que es 21, ¿no? El 20. 20. Bueno, nos vemos el 20, seguimos conversando sobre esto. Yo ahora voy a tratar de tener la disciplina de ir transcribiendo estas cosas para el tercer volumen. Entonces, vamos a dejar testimonio de esto para la historia. De esta Entonces, existencia. ¿cómo? De esta existencia, De digo. esta existencia, claro. Somos Claro. un grupo de gente que nos damos la Vale. manija con estos temas y por ahí algunos se enganchan. Ahora, lo que sí me gustaría pedirles, para que tengan a ver si podemos, si a ustedes se les ocurre, cómo, bueno, a los argentinos ya les va a llegar, supongo, el volumen, como dijimos antes de grabar, salió el 7 de febrero de Canadá o de Estados Unidos, así que como le llegó el correo de Brasil funciona, el correo argentino evidentemente no. Cuando les llegue, a ver cómo podríamos hacer algunas presentaciones de este libro, pero en unas presentaciones donde nosotros no hablemos. Invitar a un par de personas, alguien que lea el volumen 1, alguien que lea el volumen 2 y dé comentarios, que dé un resumen, que dé una perspectiva, y luego abrir al público a que haga preguntas, y ahí sí podemos nosotros intervenir, pero nosotros no hablar del volumen. Entonces, por ahí, si ustedes tienen algún contacto en las universidades de ustedes o gente que le podría interesar leer eso y tener una opinión, no me refiero a una opinión favorable, una opinión válida, una opinión sustentada. Los chicos que hicieron, los analistas que hicieron la presentación de mi libro de Freud, fueron muy halagadores, pero también me hicieron preguntas muy puntuales. Entonces, que yo me las pasaron antes, entonces las pude pensar. Si me las hubieran sacado de sopetón, no sé.
pero hay una sola que no respondí. Pero de todas maneras, creo que es muy interesante para divulgarlo, para que lo que nosotros estamos hablando convoca discursos que no creo que son los que se enseñan en las universidades. Yo no creo que nadie lea a Condillac en una carrera de teatro, incluso a Descartes, ni hablar a algunos otros, ¿no? Entonces, A mí alguien que se me ocurre que es un amigo en común de muchos de nosotros es José Luis Valenzuela. ya, yo no sé Es cómo estará de salud, lo tengo que volver a cómo está de consultar, salud, estaba muy claro, jodido. exactamente, pero sería una persona Y ahí en ideal. Brasil, vos no sos el que está interesado en estas cuestiones de psicoanálisis y actuación y teatro, ¿no es cómo se llama? ¿El Teles es? ¿Narciso? Narciso, claro. Bien. Narciso Él, Teles. él- él- él ha Ajá. realizado incluso un congreso sobre eso, algo así, ¿no? Sí, yo puedo hablar con Narciso a ver si él está dispuesto, claro. Entonces, Incluso alguien que el hable grupo de donde él está ahí, Gustavo, con André. hacemos como una especie de presentación online abierta al público, auspiciada por Argusa, a no ser que las universidades de los participantes también quieran sponsorear esto, y hacemos un evento virtual. El evento de la narrativa argentina actual convocó mucha gente, casi 70 personas. Ahora estamos armando para abril uno sobre el cine argentino actual. Y ya, bueno, mandaremos las convocatorias, la invitación y todo eso. Todavía estamos esperando, estamos armando el panel porque hasta que la Argentina no se ponga a funcionar esta semana nadie contesta. Están todos carnavaleando de joda, ya sabes. Entonces, ¿Qué? ¿Qué? No, no, no están carnavaleando ni de joda, bueno, no. están siendo reprimidos también, no sé. Mm. Entonces, la cuestión es que, bueno, esperemos que esta semana ya algunos contesten y armar un panel. Queremos armar un panel con un director, directora, una actriz, actor, un guionista, un productor, productora, o sea, 4 personas que den un panorama del cine argentino actual desde su experiencia. Entonces, pero nosotros podíamos organizar algo similar como presentación de estos volúmenes, donde uno de los participantes del panel hable del volumen 1 para no recargarlo. A mí se me ocurrió también que podía participar Gabriela Abad, porque la hemos nombrado mucho, y ella es una persona que fue actriz y que ahora es psicoanalista y puede tener una versión interesante, crítica, pero podemos tener 3 y luego abrir al público para que el público, bueno, para que dialoguen los 3 panelistas entre sí, como fue con el de la narrativa, y para que el público también participe y haga preguntas. Y ahí sí, si queremos, nosotros podemos participar. Yo puedo pedirle a mi universidad que auspicie o que genere algún tipo de comunicación, digamos. Ok, perfecto. Eso lo Bueno, puedo pedir. Una vez entonces que vayamos tengamos, yo lo pensando puedo de pedir eso. puedo pedirle a mi universidad que por lo menos lo difunda en sus redes, Yeah, que genere algún vínculo también yeah. institucional con eso, puede estar bueno. Sí, o con los amigos nuestros, gente de las distintas Ujú, carreras del país de teatro. No sé, creo que ujú. puede funcionar. Yo lo voy a contactar a Valenzuela, Dale, a ver qué puede decir, porque él sí es un tipo con una dale. formación, gente con formación, que no venga a decir estupideces. Entonces, Dale. aunque no nos guste lo que diga, pero que sea válido lo que diga, que esté Tal cual. fundamentado. A mí eso es lo que me importa. Bueno, chicos, nos vemos el Perfecto. 20. Un Un placer. abrazo. Chao, Bueno, chao. un gusto Una volverlos a preguntita. ver. Chau, Yo chau. tengo una Sí, preguntita última. ¿Qué les parece? Tengo personas confiables y con buen criterio en derechos humanos de la facultad para invitar a esto. para invitar, Bueno, para que fíjate si hay alguien que quiera leer esto, este material, y que le pueda interesar en función de su perspectiva de derechos humanos. Sí, estupendo. Ujú. Entonces, Bueno, ahora, recuerden que no podemos tener muchos panelistas porque más de 2 horas no puede ser la presentación. claro, Tampoco le podemos dar 5 minutos a cada panelista. no, Entonces, por eso no quiero tener muchos panelistas. Yo creo que 3 o 4 enough, suficiente. Ok, pero Perfecto. bueno, sí podemos hacerlo. No, no sabemos si van a aceptar tampoco. O sea, claro.
Pero bueno, vayan conversándolos a ver para la próxima si alguno de los que hablamos responde. Yo lo voy a contactar a Valenzuela, vos, José, podés contactar a Narciso, vos Sí. podés contactar a este Derechos Humanos. Cipriano, ¿vos tenías a alguien también? No, a mí se me ocurrió José Bueno, yo Luis. la voy a contactar a la En Gaby. principio es eso. Pues otra persona que puede ser bien desde otro campo, pero que puede ser interesante como persona, no sé si va a poder, pero bueno, sería interesante convocarlo a Guillermo Cacase, que es Claro, un sí, yo amigo. pensé en Cacase. El problema de Guillermo es que está con una agenda muy complicada, pero bueno, lo puedo hablar y le puedo preguntar si se anima a estar un rato y charlar. O Bueno, sea, si porque es no, una persona muy lo que convocante. podemos hacer son dos presentaciones. Bueno, Una vemos. con teatristas en el panel y otra con gente, otro panel con gente que viene de otras disciplinas, como el derechos humanos o de que tiene Está otra bien. perspectiva. Eso lo Yo vamos pensaba a ir porque Bien. viendo. Guillermo es alguien muy convocante, Eh, pero no sé si va a poder porque está con una agenda muy complicada. Pero no, les ok, mando un mensaje y le pregunto. ok. Bueno, hasta el 20 entonces, chicos, cuídense Un mucho. Nos abrazo. vemos el Chao, 20. El chao. Un 20. Un abrazo. abrazo.